De estar en la casa de Dios. ¿Realmente está contento? Amén. Para mí es un gusto, un honor. Agradezco al pastor Antonio. Feliz aniversario. Amén. Feliz aniversario. Es un honor estar aquí con ustedes. Amén. Agradezco al pastor por la invitación. Y también esta es una iglesia muy importante porque aquí comenzó la historia de las asambleas de Dios. Amén. Así que en cierta manera todo lo que nosotros tenemos comenzó aquí. Usted está en un lugar muy importante. Pero lo importante es la historia que escribimos ahora y la que vendrá. Amén. Traigo los saludos de mi esposa, que se ha quedado muy apenada por no estar aquí con ustedes. Bueno, le ha atacado un virus hace un par de días y bueno, ella tenía intenciones de estar, pero realmente no pudo. Así que bueno, traigo sus saludos. He dejado a mis dos princesas en casa, pero bueno, aquí estoy para compartir la palabra de Dios con ustedes. De todas maneras, tengo la compañía ahí grata de mi hermano también, así que es una bendición. Ahora voy a tirar un pique que él me dio hace años, ¿sí? Se va a dar cuenta de qué se trata esto. Hermanos, Dios quiere hablarnos algo en esta mañana. ¿Cuántos están expectantes? Amén. Yo le invito a que pueda abrir su Biblia conmigo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Es un pasaje muy conocido, pero vamos a leer solamente 3 versículos, del verso 32 al 34. Son 3 versículos y vamos a enfocarnos en esta mañana, en esta palabra. ¿Aniversario qué número es, pastor? 71, ahí va, 71 aniversario. Qué bendición. Gloria a Dios. Hebreos 11, 32, ¿lo tienen? Muy bien. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén, gloria a Dios. Quiero que hoy, en esta mañana, podamos meditar en una frase de este versículo 34 que dice, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar en tu casa, por el privilegio que nos das, Dios mío, de estar celebrando este aniversario aquí en Catedral de Fe, este lugar que tú has levantado para exaltar tu nombre y para extender tu reino. Señor, en esta hora queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos para el obrar de tu palabra. Señor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que entra a lo profundo del corazón, sea como ese martillo que rompe, que quebranta la piedra, sea como esa semilla que plantada en buena tierra da fruto al 100%. Señor, que no seamos iguales al escuchar tu palabra, seamos transformados, edificados, fortalecidos y llenos de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La historia está repleta de hombres y mujeres que conquistaron cosas tremendamente importantes porque no se rindieron. Y podemos hablar de muchos personajes en la historia, pero a mí me impacta mucho la historia de un hombre que nació allá por el año 1770. Algunos consideran que fue el genio más importante de todos los tiempos con respecto a la música. Pero este hombre sufrió múltiples enfermedades, entre ellas la más importante, sordera. También numerosas alteraciones gastrointestinales, bronquiales, articulares y oculares. Su vida estuvo plagada de desamores. Dicen que nunca encontró a alguien que le correspondiera en el amor. Sin embargo, fue un genio de la música. Y gracias a su determinación, en el peor momento de su vida, cuando él ya estaba completamente sordo, compuso su obra maestra. ¿Sí? ¿Quién no escuchó alguna vez esta melodía? A ver.
¿Le suena? Lo saca apurado al maestro. Un fuerte aplauso para el maestro Matías. Genio de la música, pero ¿saben que Beethoven cuando hizo esa obra estaba totalmente sordo? Bueno, nosotros conocemos esa parte que es conocida como la Oda a la Alegría o el Himno a la Alegría, pero eso es parte de la 9ª sinfonía de Beethoven. Cuando Beethoven hace esta obra, cuando compone esta sinfonía, está totalmente sordo. Y digo que este pique un día, hablando de música con mi hermano, me dijo, ¿sabías que cuando Beethoven compuso la 9ª sinfonía estaba sordo? Y bueno, ahí nos pusimos a hablar, ¿no? Y cuenta exactamente la historia, incluso están los instrumentos que él confeccionó. Aún estando sordo, dice que él construyó una varilla metálica que llevaba de su oído a las cuerdas del piano. Y aunque él era incapaz de reconocer el sonido, sí podía reconocer las vibraciones. Imagínense la pasión que había en el corazón de este hombre. No dejó de componer. Para un músico no oír debe ser el peor castigo. Pero aún estando sordo, llevaba esa varilla a las cuerdas del piano y por vibración compuso Beethoven esta obra. Yo pienso que habría sido de la música si Beethoven se hubiera rendido. Nos habría dejado sin su mejor obra, ¿no? Sin su obra maestra. Y así podríamos hablar de otros hombres, algunos más actuales como el gran científico, filósofo, pero sobre todo científico Stephen William Hawking. Ustedes lo han visto en una silla con sus lentes. ¿Lo ha visto? Padece una enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica. ¿Se acuerdan aquel desafío que había que tirarse una cubeta de agua? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Era justamente para brindar recursos a estas familias. El peor error de Hawking es que es ateo, pero después es una eminencia, ¿sí? Y Hawking, siendo estudiante de la universidad en Harvard, tiene un accidente y se cae y de repente le detectan esta enfermedad, pero no se rinde. Y este señor, a pesar de sufrir una enfermedad tremenda, escribe más de 40 libros y hoy está considerado uno de los científicos más grandes de toda la historia. Ahora, sacando la gente a nivel secular, en la Biblia, hermanos, está llena de hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar muchas crisis, muchos miedos, muchas situaciones difíciles, pero se sobrepusieron por la fe. Amén. ¿Cuántos creen que la fe nos lleva a cosas que a veces parecen imposibles, ¿sí? La fe nos hace sobreponernos. Y yo quiero rápidamente en esta mañana hablarles de algunas historias, porque hay muchas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de gente que no se rindió. Allí en Éxodo capítulo 2, versos 1 al 3, se nos cuenta el nacimiento de Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? El libertador. El hombre que Dios usó para sacar al pueblo de 400 años de esclavitud. Pero la historia de Moisés, hermanos, está, podríamos decir, marcada por momentos trágicos, porque tiempo antes el faraón había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Matar a todos los primogénitos, a todos los niños que fueran varones. Esa era la orden que el faraón había dado. Pero habían allí unas parteras. ¿Hay alguna partera aquí? ¿No? ¿No hay ninguna? ¿Sí? ¿Está? Estas parteras se llamaban Cifra y Fúa. Mire qué buenos nombres para ponerle a alguna niña. Usted está pensando en un nombre original. Y dice que ellas desobedecieron. Repita conmigo, desobedecieron la orden de Faraón. Era una orden diabólica, pero estas parteras se las ingeniaron para desobedecer y que los niños igual nacieran. O sea que se sobrepusieron a una orden satánica. ¿Cuántos sienten que a veces el infierno está tirando órdenes sobre la iglesia? No se puede, no van a avanzar. Leyes, cosas que parecen que son tan poderosas, pero cuando hay una iglesia en fe y en el poder del Espíritu Santo se sobrepone a las órdenes del infierno. Amén. Y dice la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero se necesita gente valiente como Cifra y Fúa,
Quizás perfectas desconocidas, pero gracias a ellas es que el varón de Dios, Moisés, nació. Y si yo les digo y les hablo de Amram y Jocabed, quizás no son los más conocidos, pero fueron los padres de Moisés. Y ellos, ¿saben qué hicieron, hermano? Ellos, cuando nace Moisés, dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, que escondieron a ese varón durante 3 meses. Le escondieron porque sabían que Faraón, si le encontraba, si los guardias del ejército de Egipto encontraban a este niño, él moriría. Pero no se rindieron. Hermano, no rendirse es no aceptar que las circunstancias le roben lo que a usted le pertenece. ¿Está entendiendo? ¿Qué le pertenece? La paz, el gozo. ¿Qué le pertenece? Su familia. ¿Qué le pertenece? La obra, el servicio que usted está haciendo para la obra de Dios. No deje que el infierno le diga lo que usted tiene que hacer. Amén. Esa es la palabra que yo he traído para compartir. A veces dejamos que el diablo nos robe. Dice la Biblia en San Juan 10:10 que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo ha venido a dar una vida y vida de abundancia. Amén. Quizás hay algunos padres que están orando por sus hijos. ¿Cuántos años? Quizás hay alguna mamá que dice, yo todavía no he visto el milagro. Quizás usted está orando por su familia. Quizás sirviendo en algún área de la iglesia. No sé cuál sea su situación. Pero hermano, no se rinda. Porque si usted no se rinde, va a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos están creyendo esa palabra? A veces morimos en el intento, a veces sucumbimos ante las órdenes satánicas del diablo, pero cuando creemos en el propósito de Dios. ¿Qué pasaba con estos padres de Moisés, Amram y Jocabed? Entendían que en la vida de Moisés había un propósito. Amén. ¿Cuántos creen en esa palabra, esa promesa que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? ¿Cree? Aún las situaciones adversas que usted está viviendo. Porque hoy nos gusta escuchar un evangelio exitista, un evangelio de éxito, de prosperidad, de avance, de triunfo. A mí me gusta predicar, pero ese no es todo el evangelio. Muchas veces el evangelio también es crisis, también es situaciones difíciles, pero la fe en aquel que ha vencido, en aquel que nos ha dado la victoria, nos va a levantar. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y si tú recibes esa promesa de Dios, te aferras, Dios va a hacer algo. Podemos hablar de Bartimeo, que allí en Marcos capítulo 10 nos cuenta su historia, que dice que la gente le quería callar. ¿Se acuerda? Cuando él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todo conspiraba para que Bartimeo no recibiera aquel milagro. Todo conspiraba para que el hombre se quedara sin su sanidad. Sin embargo, dice que cuando le querían callar, ¿qué hacía Bartimeo? Gritaba cada vez más. ¿Sí? Se sobrepuso a la circunstancia. Yo no sé si Dios te está hablando de algo. ¿Tienes crisis? Ora más. Amén. Como decía hoy en la alabanza, estás con dificultades, alaba a Dios. Estás en medio del pozo de la desesperación, en medio del calabozo. Pablo y Silas comienza a alabar, porque la alabanza, la gratitud, la honra a Dios va a hacer que en lo espiritual sucedan cosas. ¿Cuántos están creyendo esto, hermano? El mundo dice que si yo estoy en crisis debo abandonar, pero la palabra me dice que si estoy en crisis debo alabar más. Amén. El mundo me dice que si estoy en crisis no sirve lo que estoy viviendo, pero la Biblia me dice que aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad, debo persistir, debo ser valiente, debo avanzar, porque no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Aleluya. No rendirse, hermano, es no aceptar, escuche bien esta palabra, que tu condición actual limite tu identidad y tu potencial. Hay algunos que dicen, bueno, yo, pastor, tengo muchos sueños, tengo muchos anhelos, pero lo cierto es que hoy esta es mi realidad. Si pensamos en la vida de David, por ejemplo, a mí me encanta la vida de David porque es la muestra de que Dios puede usar a hombres imperfectos para cumplir cosas tremendas. Amén. ¿Cuántas veces metió la pata David? Se equivocó. Y feo. Sin embargo, dice que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuántas cosas tuvo que enfrentar David? La desaprobación de su familia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando
Y cuando Samuel fue a la casa de Isaí a ungir, a elegir el nuevo rey, ¿estaba David? No, ni siquiera estaba en los planes de su padre, ni siquiera estaba en el diagrama que habían armado. No había espacio para David. Sin embargo, de allí, del ostracismo, de la soledad, Dios le saca y le pone en el lugar que debía estar. Pero eso no fue todo, hermano, porque David no se transformó en rey cuando le ungieron. Pasaron largos años. Anduvo haciéndose pasar por loco entre las cuevas, entre el barro, entre la humedad, soportando crisis, a veces persecuciones. Sin embargo, nunca se rindió, sino que siguió firme hacia el propósito de Dios. Amén. David tuvo que enfrentar muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando él fue a pelear con Goliat? Hasta la desaprobación de Saúl. ¿Qué le dijo Saúl? Eres muy joven para pelear. Y yo he entendido esto, que si uno es muy joven, la gente te dice que es joven. No vas a lograrlo. Si sos viejo, te dice ya te faltan fuerzas. En realidad, para la gente uno nunca está preparado. Pero para Dios, sí. Amén. Si tomamos, usted dice, pastor, yo ya tengo tantos años en la iglesia. Hermano, Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años, así que no tiene excusa. ¿Sí? Caleb conquistó su mayor gloria a los 80 años, así que no hay edad. Lo que debe haber es una convicción profunda de avanzar y de hacer que el reino de Dios se extienda. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Usted debe contagiarse de la visión de que la iglesia debe crecer, debe avanzar, debe progresar sobre las dificultades, sobreponerse. Siempre habrá que sobreponerse ante la adversidad. David no dejó que estas situaciones definieran quién era él. Él era un guerrero, él era un vencedor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos son más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Amén. No rendirse, hermanos, es no dejar de honrar a Dios, aunque las circunstancias que te rodean sean extremadamente adversas. Pastor, es que es muy difícil ser fiel en medio de tanta presión. ¿Sí? Puede decir usted, hay tantas tentaciones en el trabajo, en el centro de estudio, hay tantas tentaciones. Hoy parece una avalancha de problemas morales que atentan contra la salud espiritual de la iglesia. Pero José enfrentó las peores tentaciones. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? Cuando José es trasladado a Egipto, he estado leyendo un poco más en profundidad las costumbres que había en Egipto. José es internado en la cuna del sensualismo y la sexualidad. En Egipto, cuando José es llevado a Egipto, allí todo era sexo libre. Es más, los egipcios creen en su mitología que el cosmos fue hecho a través de una relación sexual, totalmente satánico y pervertido. Todo lo que para nosotros podía ser depravado, para Egipto era aceptado. Y allí en ese lugar donde ni se honraba a Dios, ni se adoraba a Dios, es colocado José para resistir. José no se puede congregar, no puede hacer cadena de ayuno y de oración, no tiene contacto en WhatsApp, no tiene el canal de la iglesia en internet. Está solo en medio de una crisis moral. Pero allí José se mantiene santo y puro, porque nunca se rindió ante la crisis moral. No sé si me está entendiendo. A veces decimos, no, es que es tan fuerte la presión, un poquito, se me permite ceder un poquito. No, hermano. Aquel que tiene convicción fuerte y firme se mantendrá puro. Aquel joven que dice yo quiero agradar a Dios se mantendrá puro. Aún en medio de la mayor crisis moral, Dios puede levantar una iglesia santa y pura y que le glorifique a Él. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. José honró a Dios en medio de la esclavitud. Honró a Dios en la cárcel y como consecuencia honró a Dios en el palacio. Algunos dicen, Señor, cuando me lleves al palacio te voy a honrar. No. Hay que honrar a Dios también en la esclavitud. Hay que honrar a Dios también en el problema. Hay que honrar a Dios en medio de la crisis. Y Él un día nos va a llevar a la bendición. En lo poco has sido fiel. ¿Qué dice? En lo mucho te pondré. Y hay muchas historias, hermanos, en la palabra de Dios. Dice allí el Salmo 35, pues su ira dura solo un instante, pero su favor dura toda la vida. A veces entramos en etapas de crisis
en dificultades, a veces entramos en temporadas difíciles, pero si nos sobreponemos de la mano del Señor, podemos salir adelante. Aleluya. Hace un tiempo, mi hija Valentina le gusta comer asado. ¿A cuánto les gusta el asado? Aunque un día como hoy, yo prefiero la cazuela. Gracias, Pastor Antonio. Yo debo confesarle, hermano, que soy un pésimo, no soy un tan mal asador, pero para prender fuego soy un desastre, ¿sí? Y mi hija, era un sábado, recuerdo así, un día bastante nublado, lloviznando. El peor día para hacer un asado, y más al aire libre, ¿no? Entonces dice, papá, quiero comer un asado. Y uno por un hijo hace hasta lo imposible, ¿no? Entonces yo me hice el campesino, no sé, el rural, y voy a aprender igual. Pero factor número 1, había viento, había lluvia, la leña estaba mojada, verde. ¿Cómo prendía el fuego? Porque hacer el asado no es tan complicado, pero el tema es prender el fuego. Así que a eso más o menos de las 11 de la mañana empecé a querer prender el fuego, ¿no? Y gasté todos los cartones que tenía a la vuelta, gasté todos los papeles, todo, literalmente. Varias veces, eran como las 12:30, 1 hora y media, hermano. No te estoy mintiendo, mi esposa le puede decir. 1 hora y media. Y mi amor me decía, mi amor, igual lo hacemos en el horno de la cocina. No, porque uno no se quiere rendir. No, yo lo voy a aprender. Y allí yo estaba luchando y ya, pero vio cuando uno hace, porque los hombres también podemos hacer alguna cosa y pensar, eso es un mito que dice que los hombres pueden hacer solo una cosa a la vez. Yo defiendo a los hombres que podemos hacer algo y pensar. ¿Cuántas veces usted está haciendo algo y a la vez está pensando? Y mientras yo trataba de prender el fuego, dentro de mi mente yo pensaba en muchas cosas que quizás representaban eso de intentar y no poder. ¿Cuántas veces a uno le pasa en la vida, no? ¿Cuántas veces uno intenta cosas y no le salen? ¿Le ha pasado a usted o solo a mí? Y uno dice, no funciona. Entonces yo luchaba con el fuego en el área de lo físico, pero más había una lucha en mi mente. ¿Te has dado cuenta? Y ahí el diablo no trabajando, viste todo el tiempo que lo que has estado intentando no funciona. Y una lucha. Y Dios usa a los niños para hablarnos. ¿Cuántos creen eso, amén? Dios usa a mi hija para hablarme. Y ese día mi hija en 4 palabras me ha dado uno de los sermones más poderosos que yo he escuchado en este último tiempo. Así que mientras yo estaba ahí luchando, yo a punto de desistir de prender ese fuego, pero en mi mente luchando con esos pensamientos de derrota, de frustración, de fracaso que a veces el infierno trae sobre nuestra mente. Dice Efesios 6, son dardos de fuego del maligno que vienen a decirte, no lo vas a lograr, no insistas, no vale la pena, desiste. Entonces mi hija se acerca y me dice este mensaje poderoso que yo he escuchado y puse como título a esta prédica lo que ella me dijo, 4 palabras nada más, pero que entraron a lo profundo de mi corazón. Me dijo así, papá, no te rindas. Y yo sentí que por un momento todo se había detenido y lo único que retumbaba en mi corazón eran aquellas 4 palabras. No me las decía mi hija, sino que el Espíritu Santo le había traído. Para hablarme ¿qué? ¿Del fuego? No, para hablarme de la lucha que había en mi mente y en mi corazón. Así que esta historia tenía que terminar bien. Volví al lugar donde sacaba todos los cartones y el papel. No había nada, hermano. Yo había mirado varias veces, yo no veía nada, pero vio que cuando uno está pesimista, a veces la solución está tan cerca y no se da cuenta. Entonces me agaché por última vez y bajo una mesa había una botellita de combustible. Y la historia terminó en que comimos asado como a las 3:30 de la tarde. Pero el infierno quiere que tú te detengas. Satanás quiere que tú te rindas. Satanás quiere que tú te des por vencido. Pero hermano, Dios te dice en esta mañana este sencillo mensaje: no te rindas. En el año 1904, y con esto termino, nació en la campiña de los Estados Unidos un niño. Y como asistía a la escuela rural,
en la zona donde él estaba era muy frío el invierno y siempre un niño debía tener la tarea de, antes de que sus compañeros llegaban, esto era rotativo, prender la estufa de la escuela para que cuando todo el resto de los compañeros llegaba, ese lugar pudiera estar calefaccionado. Y un día llegaron y estaba ardiendo en llamas la escuela y dentro había un niño, este niño que yo le estoy contando, que se llamaba Glenn Cunningham. Lo sacan casi muerto de ese lugar y lo llevan al hospital. Los médicos dicen lo mejor es que se muera, quemaduras en toda la parte inferior de su cuerpo. Él cuenta luego la historia que escuchaba, semi inconsciente, la conversación de los padres con los médicos. Y los médicos le decían lo mejor es que muera porque va a sufrir mucho, pero él decide vivir. Y luego, unos días después, los médicos le dan el diagnóstico a los padres y le dicen nunca va a caminar, no va a volver a caminar, él será inválido toda su vida. Pero este niño escuchaba, él decía, yo quiero caminar. Y lo llevaron a su casa, le dieron el alta y su vida era de la cama a la silla de ruedas. Un día su madre, dice que su madre a diario le hacía masajes, pero nunca hubo una señal de movimiento ni de nada. Pero un día le saca hacia afuera, un día soleado, y él se tira de la silla de ruedas arrastrándose hasta la cerca y se apoya en esos cercos y comienza a dar sus primeros pasos. Contra todos los diagnósticos comienza a caminar. Y un día camina por sí solo y un día comienza a correr por sí solo. Y tanto disfruta de correr que va a la escuela y va al trabajo corriendo. Y cuando se hace grande, este niño del que yo le estoy hablando llega a ser uno de los atletas más grandes de los Estados Unidos. No solo eso, no solo rompe récords a nivel nacional, sino que conquista rápidamente cuarto, tercer lugar a nivel olímpico y llega a ganar medalla de oro. Pero dicen la historia de Cunningham que él antes de correr debía hacer un esfuerzo triple que cualquier corredor, porque debía masajear sus piernas durante mucho tiempo, porque tenía problemas de irrigación en su sangre a causa de las quemaduras, y luego debía calentar el doble o el triple para poder conseguir un buen resultado. Este hombre fue un gran triunfador y luego de salirse de su labor como atleta, hizo una fundación en donde ayudó a más de 10.000 niños a conquistar sueños y poder sobreponerse a las dificultades de su vida. Es una historia más de que si no nos rendimos, podemos. ¿Cuántos están conmigo? Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará. Pues nuestras dificultades, dice 2 de Corintios, actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Y quiero leerle para terminar una historia que está allí en los Evangelios, en Mateo capítulo 15, en el verso número 21 dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús, dice, no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más. Señor, ayúdame. Jesús respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Aleluya. ¿Qué hizo esta mujer? Insistió. ¿Qué dice la palabra? Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá. Aleluya.
Los evangelios están llenos de personas que insistieron, porque hermanos, la fe no desiste, la fe insiste. Amén. ¿Tiene fe usted? ¿Cuántos tienen fe? Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Pero a veces hay que sacar fuerzas de la debilidad. Amén. Es algo que solo pueden hacer aquellos que se aferran a la promesa de Dios. Es algo que solo pueden hacer aquellos que confían en la palabra, que confían en el poder sobrenatural del Señor. Aleluya. Cierra tus ojos, Señor. Estamos en tu presencia en esta mañana, mientras los músicos van pasando aquí al altar. Y hemos, Señor, entendido tu palabra, lo que tú has querido decirnos en esta mañana. Señor, yo no conozco las situaciones de mis hermanos, no conozco, Señor, sus pensamientos, no conozco lo que están enfrentando, pero tú eres un Dios que todo lo sabe. Y en esta hora, Señor, has venido a través de tu palabra para decirnos como iglesia que no nos rindamos ante ninguna circunstancia, ni ante las enfermedades, ni ante los problemas familiares. Quizás, Señor, en esta mañana hay alguien que está enfrentando crisis, que está enfrentando situaciones difíciles, que está enfrentando, Señor, problemas que parecen insuperables. Pero la fe en un Dios que todo lo puede nos hace avanzar y sobreponernos en esta mañana.